Una tarde con varias entrevistas. Vamos a estar hasta las 19 horas. Bueno, nos acompaña Néstor en esta tarde para charlar con nosotros Estefanía Maín. Ella es productora nacional de seguros, que ha presentado y ha difundido en distintas escuelas de la capital entrerriana un proyecto de prevención vial enfocado para chicos de escuelas secundarias. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas hola gracias. Marce, hola Néstor, muchas gracias por la invitación y Bueno, por este aporte también. Bueno, ¿cómo surge esta idea de presentar un proyecto para hablar de educación vial a chicos de escuelas primarias y escuelas secundarias? Bueno, yo trabajo en seguro, en una compañía de seguro hace 24 años, justamente en el sector de siniestro. He sido también, durante 5 años tuve un estudio propio de verificadora de siniestro en lo que es antifraude y demás. Y soy productora, asesora de seguros, que es donde me estoy desenvolviendo actualmente también. Y desde ese lugar, desde ese espacio, al tratar cotidianamente con lo que es la siniestralidad vial, hace mucho tiempo que venía estando en mi cabeza el poder hacer unos proyectos para que hable de seguridad vial, para trabajarlo específicamente en las escuelas de una manera territorial, porque si bien hay aporte en lo que es prevención vial desde la publicidad y demás, Desde el Estado, sí. Sí, exactamente. Además, como bien decís, Néstor, desde el Estado, la verdad que hoy en día la problemática de la seguridad vial me parece que nos convoca a todos y todas y tiene que ser inevitable y necesariamente ser abordado desde aportes, desde lo privado hasta lo público. Y digo esto de necesariamente porque, bueno, empezó así en mi cabeza esa idea. Lo tenías en tu cabeza y lo plasmaste. Lo pude plasmar, llegué a plasmarlo en un proyecto en donde obviamente el desafío personal era cómo abordarlo para llegar a los jóvenes y en la secundaria y a las infancias en la escuela primaria, para que sea de un interés que se pueda reflexionar. Claro, porque habría como dos líneas, por lo menos lo que escuchándote puedo advertir. Una es que de toda esa experiencia que vos tenés en estos 24 años de trabajar con siniestralidad vial, fuiste como encontrando temas para desarrollar y exponérselo a chicos para que, bueno, vayan formando su conciencia en seguridad vial. Pero a su vez, esa cuestión pedagógica, Totalmente. de la necesidad de poder explicarlo de acuerdo al auditorio que tenés. Sí. Me imagino que no es lo mismo un chico de primaria que uno de secundaria. Totalmente, el primer proyecto que hice fue para el nivel secundario y luego estuve investigando también estas partes pedagógicas, que también para el proyecto de nivel secundaria lo hice, para abordarlo también desde un nivel primario. Y en realidad, más allá de la experiencia laboral mía, la idea era tratar la siniestralidad vial, el perfil de la siniestralidad vial de la Argentina, ver algunos factores de riesgo, de exposición y con eje en lo que es la población más vulnerable, que en el trabajo investigativo lo supe como información fehaciente a través de datos, quiero decir, que son los jóvenes. En Argentina la primer causa de muerte, de fatalidad, está en un rango etario entre 15 y 34 años. Muy jóvenes. Y estamos hablando de la fatalidad, el 40% de la fatalidad. Tenemos también altos rangos de discapacidad, de lesiones graves. Claro, como con secuelas de un siniestro. Siempre decimos con Néstor que es un número que no se ve, porque siempre hablamos de los muertos. Totalmente. Y nos olvidamos la gente que termina en los hospitales durante años, en algunos casos. De recuperación largas, que implican que toda la familia también se tenga que volcar a esa recuperación. Vida, ¿Cómo que fue? Implica un costo directo para la familia y un costo indirecto para la sociedad. Sin dudas. Las familias se pauperizan. Bueno, acá tengo también una experiencia personal. Se pauperizan
emocionalmente nos pauperizamos, nos empobrecemos mucho más, y la productividad de la persona y la calidad de vida que se pierde de esa persona son costos, digamos, que en lo que es la siniestralidad vial se suelen llamar con una... ¿Daño moral? No, un costo indirecto, Costo es decir, indirecto. y yo no llevé los números a la escuela, sí llevé algunos porcentajes para dar un impacto Claro. en los jóvenes, Sí. digamos, que la clase no fue conceptual, la charla, no, sino que fue participativa. Claro, a eso te voy. ¿Cómo haces para captar la atención de chicos que muchas veces están dispersos o metidos únicamente en un móvil, en un teléfono, Y creo que nos... y que es como que el mundo, el tema de la siniestralidad le corre por al lado, no es que están enfocados. Que nadie vive pensando que va a tener un siniestro. Totalmente, Va a ser protagonista de un y más siniestro vial. a la edad que Claro. estamos hablando, justamente hay estas cuestiones de la cuestión social, de cómo se para el joven, digamos, para pertenecer Claro. a un grupo, por sentido de pertenencia y demás, y un sentido de omnipotencia, de que todos lo hemos pasado a esa edad, Sin duda. digamos, a mí no me va a pasar y demás. Y bueno, Marce, en realidad yo llevé días positivas para pasar las cuestiones conceptuales, pero en cada cuestión conceptual tenía un pizarrón aparte en donde había una interacción con los jóvenes y era, bueno, ¿por qué piensan que es una problemática social y no individual, por ejemplo, la Claro, siniestralidad? claro, pues no se limita el ámbito de la responsabilidad personal. Exactamente, Sí, sí, entonces sí. ahí vamos viendo que los hechos sociales y las prácticas sociales y las conductas sociales, que son el mayor factor de riesgo, quiero decir, tenés factores de riesgo vehiculares y de infraestructura y el de la conducta humana. Claro, El ese may- estímulo a vivir con velocidad, al palo, al límite, a eso te referís. Sí, a las Entre otras cosas. a las infracciones, el no usar el cinturón Claro, de sí, seguridad, sí, con el una no cuestión- usar casco, todos los factores de riesgo humano, que además, ¿por qué un hecho social? Porque además es una experiencia de saberes de la calle, digamos. Claro, adquirida. Es adquirido, es una costumbre. Entonces, la idea era incidir en todo eso, dar impactos a través de resultados que llevábamos para poder transformarlas, cambiarlas, reflexionar. Pero no era a través de conceptos, sino a través de que ellos mismos y ellas mismas construyan esa reflexión. Entonces, por ejemplo, para hablar, hablábamos de normas y todos sabíamos las normas. Ah, mirá, Porque es un un dato es un raro, cono- uno piensa que están en Y nada. imaginábamos un mejoramiento de conductas humanas, o hablábamos de conductas humanas, y no No había salía. una correspondencia, No había una claro. correspondencia. Entonces, como todo eso lo plasmábamos en un pizarrón, Se visibilizaba. se visibilizaba, Claro. exactamente. Y ellos mismos la reflexionaban. O hablábamos de mejoramientos de infraestructura y salían muchas ideas, mucha participación. Y cuando hablábamos de mejoramiento de conducta humana, Claro, ahí nos ya estancábamos. mi libertad es mía. Y cómo nos cuesta hasta poder plasmar qué mejoramiento visibilizamos en las Claro. calles. Y bueno, desde ese lugar fue que empezábamos a reflexionar para terminar haciendo que ellos piensen y trabajen en algún lema de prevención vial, Claro. o poder desde el celular, ya que es tan atractivo a su edad, poder hacer memes, y imaginarse también en la zona donde ellos habitan, para poder transformar y cambiar conductas humanas que sean más seguras, más solidarias, más participativas, y con mayor responsabilidad. Te quería hacer una pregunta porque me quedó picando de cuando introdujiste el tema. Hablabas de que como que pudieron, si no me equivoco, decime, como detectar perfiles de siniestralidad. Sí, ¿A qué te referías específicamente con esa definición? al contexto local, porque en realidad la siniestralidad vial es un problema mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 3 millones de personas mueren al año
por siniestralidad vial y entre 20 y 50 millones de personas quedan con lesiones graves o con discapacidad. Claro. El 50% de esas víctimas fatales son de población más vulnerable, esto es los jóvenes. A nivel mundial es el rango etario, si mal no recuerdo, es entre 5 y 29 años. Y también están los costos de los países que le cuesta todo esto de la siniestralidad vial. Bueno, entonces a nivel local se miraba el perfil con todos estos datos de la siniestralidad vial en la Argentina, y con este contexto, este marco teórico de poder decir que ya no es una cuestión individual o ya no es un accidente, sino que debemos empezar, por ejemplo, a hablar de siniestros, porque el siniestro es evitable, porque en el siniestro ponemos la conducta humana. El accidente desresponsabiliza. Exactamente. Y en un siniestro vial siempre hay una responsabilidad. Generalmente, según la estadística, y corregime si no es así, la mayor causa siempre es una falla humana. Totalmente. Por eso es importante el objetivo era incidir, además de la reflexión, de la construcción que podían hacer ellos y ella, poder incidir en el cambio de esa conducta para bajar estas altas tasas de siniestralidad y fatalidad. Tengo una consulta. ¿Esto es un proyecto de ley? No, un proyecto de educación. De educación. Pero ya lo está implementando. Sí, ya lo estoy implementando. ¿Cómo sigue eso? ¿Tenés alguna ayuda del Estado? No, es una cuestión totalmente. Pura voluntad. Pidiendo permiso por todos lados. Para un fin noble, ¿no? Porque la verdad que yo recuerdo que nosotros con Marcelo en otro programa que tuvimos hace muchos años le hicimos una nota a una autoridad no era de accidentología, sino de transporte. Y nos dijo que, me quedó grabado, la letra con sangre entra, nos dijo respecto de la necesidad que había del Estado de tener campaña de concientización permanente. Totalmente. Porque incluso me acuerdo que en ese diálogo que tuvimos se hablaba un poco de la ineficacia de la multa como manera de generar un llamado de atención, una toma de conciencia por parte del ciudadano infractor. Parece que rinde más o da más resultados en las campañas de concientización permanentes y continuas. Totalmente. De hecho, usamos en una parte, se usa un video disparador, digamos, como para romper el aula, que también lo tengo, y que habla justamente de esto, de las conductas por convicción y de las conductas por obligación. O sea, hacer enfoque en eso. Claro. Y en la primaria, le quiero contar la experiencia de la primaria un poquito, que la hablábamos, yo trataba de hablarle no como sujetos potenciales, digamos. Es muy importante también la primaria porque aparte, viste que a esa edad... receptivos. Sí, aparte te obligan, obligan a la responsabilidad de los adultos. Pero trataba de hablarle como sujetos activos, no potenciales, sino actuales también de esos derechos. O sea, vos podés cruzar, debés cruzar por la esquina como peatón, por ejemplo, pero además tenés el derecho de exigirle a tu adulto responsable que cruce también por la esquina, que el auto frene. Entonces, bueno, de ese lugar. Y hablábamos mucho también del transitar en los espacios públicos de la escuela. No sé si se dio en la charla, pero los chicos hablaron de las infracciones de los padres. Sí, hablaron es más, en los cuadros que íbamos haciendo, también, digamos, el por qué creen en esos disparadores de pregunta. Bueno, una de las tantas era la educación de nuestros padres. Claro. Es que es así, en realidad. No digo, yo también soy mamá, pero digo, es así en un contexto social hablando. Estas conductas son prácticas o costumbres que están dadas socialmente, que nos forma como cultura. Dar el foco en la cultura, empezar a hablar de ese cambio de cultura, creo que vamos a poder transitar que en definitiva nuestros espacios mucho más seguros
y por supuesto también del cuidado individual y colectivo, Claro, porque claro. se habla de salud. Esto que decías, Néstor, el Estado creo que gastaría mucho menos en lo que es prevención vial que en lo que le cuesta No, en las consecuencias en de las los consecuencias de los accidentes, accidentes, sí, en la cuestión de salud. Sí, En, sí, sí. en Argentina el costo de siniestralidad es el 1,7% del PBI. Ah, una cifra Altísimo. altísima. Bueno, Para la altísimo. temática. Esteban, un oyente nos pregunta, que decías que en la charla, vos decías, los chicos conocen la norma. ¿Esto de conocer la norma es porque hay mucha difusión por parte del Estado? No, ¿O por qué se da? hay difusión social. Sí. O sea, los chicos saben que en el semáforo rojo no tienen que pasar, Claro. los chicos saben que el amarillo es precaución, lo sabemos todo. Sin embargo, cuando vemos el amarillo creo que aceleramos en vez de Sí. frenar o Bueno, disminuir vos sabés que- el uso del celular, Claro. los elementos Sí. de distracción, la velocidad, el alcohol, las drogas, lo hablamos así abiertamente. En esta escuela yo la pude dar en toda la escuela. Ujú. Fue en primero, segundo y tercero, cuarto, quinto. En la primaria fue en quinto grado. Y cuando pregunté en la primaria, le digo, ¿qué es para ustedes la educación vial? Me contesta uno de los chicos que tienen 10 años, educación vial es ayudar a una anciana a cruzar la calle. Mirá Y vos esa que- respuesta me Claro, encantó. sí, sin duda. Sí, Porque sí, sí. estaba demostrando, no sé, estaba Empatía mínimo. exactamente. Mínimo. Y se trata de solidaridad, sí, tal hasta en cual. el cuidado del cuerpo de uno y de los demás. Si tomamos conciencia de estos resultados de los cuales estamos hablando. Te pregunto, ¿advertís que hay algún tipo de obstáculo, inconveniente entre lo que es, por un lado, este tipo de iniciativa de ir a las escuelas, hablar con los chicos, poner la problemática sobre la mesa para diseccionarla, y esto de la calle, ¿no? Los chicos van en el auto con el papá, que va a trabajar, lo lleva a la escuela, o uno va como peatón caminando con su hijo por la vereda, y a diario vemos situaciones de conato automovilístico, Ujú. y grito, y reproche, y malas maniobras. Ujú. ¿Cómo compite la cotidianeidad con el ejemplo, con la potencia que tiene el ejemplo, que uno naturaliza a través de ahí, y este andarivel del diálogo, del cara a cara con los chicos? ¿Pensás que pierden o cómo compensan? No, los chicos se desenvuelven muy bien en lo que es cuando lo tratás, digamos, abiertamente. Pero lo que decís de lo que es la calle y demás es una realidad. Y como decía, está naturalizada. Claro, yo creo que eso es lo más preocupante. Entonces, cuando vos vas al aula a plantear la problemática, el problema, y empezar a debatir y no a dar, digamos, dogmáticamente desde lo conceptual Desde la norma exactamente, específica, sí, sí, te exactamente. Ellos lo pueden hasta reflexionar y la reflexión inevitablemente te lleva a la concientización. Y en la primaria, para ver este juego de normas y reglas, que también está el poder dar infracciones, digamos, empezamos a analizar un juego, un deporte. Ujú, ellos eligieron el fútbol, entonces empezamos a ver las reglas del fútbol y qué pasaba si tal persona o tal transgrede. la transgrede. Claro. Bueno, ¿y qué pasaba si el otro también? ¿Y qué pasaba? Y en realidad no terminábamos a la conclusión de que el juego no se podía jugar. Claro. Me encantó porque en la primera fue, lo echamos, le sacaron roja enseguida. Tolerancia pero- cero. Estefanía, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, me Muchísimas encantó. gracias, hermosa nota. Nos visitó Estefanía Maín, productora de Seguro, sobre un proyecto de prevención de educación vial en las escuelas. Vamos a hacer la pausa, 17:39.